Bueno, continuamos en esta serie sobre Jesucristo, ¿verdad? Y qué maravilloso que la iglesia hable de Cristo. Usted sabe que hoy en día, no todas, pero algunas iglesias que se dicen ser cristianas casi ni mencionan el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es tropezadero. Incluso hay cristianos que cuando están en foros públicos y tienen que hablar de Dios porque les mandan a orar o algo de eso, prefieren usar el término, si se quiere, neutro de Dios y no usan el nombre de Jesús. O para tratar de evitar, a veces dicen en tu nombre. Tú sabes, en tu nombre. Pero no mencionan el nombre de Jesús. Jesús es realmente una persona, pues como ya sabemos, una persona singular. Jesús es el más sublime de los hombres y Jesús es el Dios sublime sobre todas las cosas, ¿verdad? Y el domingo pasado veíamos esta bendición de la parte divina de Cristo, que es, enfatizábamos que Cristo Jesús es aquel punto donde se intersecta lo divino y lo humano en su plenitud. Cristo es el más completo de los hombres y Cristo es Dios en plenitud. Amén. Cristo tiene todo lo que Dios tiene, Él es Dios, ¿verdad? Y Cristo es también, digamos, el non plus ultra de lo que es un ser humano, de lo que es un hombre. En Él encontramos esas dos naturalezas. Ahora, hoy vamos a hablar un poquito sobre la naturaleza humana de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús fue un hombre único. Y yo digo fue en un sentido porque tengo en la mente la historia del Evangelio, pero tú sabes que lo más correcto sería decir es. Cristo todavía es un hombre. ¿Usted cree que Cristo allá arriba está hecho un gas? ¿O está allá arriba hecho una especie de qué sé yo, de nube? No, Cristo Jesús está a la diestra del Padre. Lo que eso signifique, porque no hay mucha claridad para nosotros cómo es ese lugar en sí, pero la Escritura dice que Él está a la diestra del Padre y Él está completamente Dios y completamente hombre. Cristo, como yo dije un día, uso esta palabra y la uso porque la encontré en la teología y me pareció muy buena, muy acertada. Cristo está confinado por la eternidad a un cuerpo humano. Amén. Y eso lo hizo por ti y por mí, eso lo hizo por salvar la humanidad. Amén. Pero lo hizo, tomó, Dios mismo se revistió de hombre, Dios mismo tomó carne y sangre para sí y por toda la eternidad va a ser así. El Cristo que nosotros vamos a conocer, digamos desde el punto de vista físico que vamos a ver cuando entremos, cuando aquel día ocurra, es un Cristo que va a tener sus 10 dedos, que va a tener manos, que va a tener pies, que va a hablar, que va a comer, que se va a reír, etc. Amén. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Nosotros vamos a ver a Dios encarnado. Y en ese respecto, Cristo Jesús lleva la revelación de Dios aún más allá de lo que lo llevaron las zarzas ardientes, las columnas de nube, las columnas de fuego, etc. Cristo Jesús es, si se quiere, una revelación mejor, más completa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tomó forma humana como nosotros, ¿verdad? Ya no lo vimos en una zarza, ya no lo vemos en forma humana, en un cuerpo humano. Ahora, ese cuerpo humano, como dice el texto, vino y habitó entre nosotros. Hubo un momento en la historia en que Cristo Jesús, como usted sabe, nació de una virgen. Ese es el principio de la encarnación. Creció, hay datos sobre ciertas etapas de la vida de Cristo, cuando era más algunos piensan que lo llevaron al templo, o mejor dicho, que el evento del templo, cuando él dice: en los negocios de mi padre me es necesario estar, él no era un bebé ahí, habían pasado varios años ya. ¿Se dan cuenta? Hemos visto momentos de la vida de Cristo y sobre todo el momento más nítido a través del relato bíblico es lo que se considera alrededor, lo que se piensa que haya sido alrededor de sus 30 o 33 años. Su ministerio, del cual también se supone que fueron 3 años, que anduvo sobre esta tierra y vivió igual que nosotros. Cristo no andaba en una burbuja de cristal, ¿verdad? Y Cristo no estaba aislado de los problemas fundamentales y de las tentaciones y de los desvaríos humanos. Él estaba al centro
de los problemas del ser humano. Él vivió igual que tú y que yo, conversó, comió, durmió, tuvo hambre, tuvo sed, etc. Pero digo, y ahí es donde tú podrías decir, bueno, pastor, pero eso no lo hace único, porque nosotros también hacemos todas esas cosas. Lo que hace único Cristo Jesús, y de eso es lo que te quiero hablar hoy, es que dice la Escritura que Cristo Jesús no cometió pecado. Amén. Amén. Cristo Jesús es el único hombre después de la caída sin pecado, cero, nada, absolutamente ningún pecado. Amén. Amén. La Biblia establece que Cristo, la Biblia le llama el Cordero de Dios, sin defecto, sin mancha, y eso precisamente se está refiriendo al carácter de Cristo Jesús, a la persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús no cometió pecado ninguno. Amén. Amén. Cristo Jesús es un ser único. Y dice la Escritura que fue tentado. Lo vemos desde el principio, las tentaciones. Pero además, esas son las que vemos, ¿no? Vemos las tentaciones del desierto. Pero ¿y las que no vemos? Sin embargo ocurrieron. Porque la Biblia dice que Él fue tentado en todo. En todo. Y todo es todo. Quiere decir que en aquello que tú has sido tentado, Cristo lo fue también. Amén. Cuando eres tentado, recuerda que Cristo también fue tentado en esa misma esfera en la que tú estás siendo tentado. Amén. Amén. Pero sin pecado. Bueno, miren el texto en cuestión, Hebreos 4:15. Oiga esto, Hebreos 4:15. Recuérdense, el título del mensaje es Jesús el único sin pecado. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Eso quiere decir según todo lo humano, pero sin pecado. Amén. ¿Escuchaste bien? Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, o sea que sabe, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Todo lo que pertenece a la esfera de nuestra semejanza, eso quiere decir humana, todo lo que pertenece a los problemas, a las provocaciones o a las tentaciones o a las inclinaciones que padece el ser humano, Cristo fue tentado en ella. Dice, pero sin pecado. La Biblia se encarga de establecer que Cristo fue sin pecado. ¿Se acuerdan aquella historia que le hice de la mujer musulmana que me dijo en la casa, pero ¿cómo va a ser ese hombre? Porque la carne, que el cuerpo, que el pecado, que el hombre está corrupto. No, este hombre, esta especie de producción divina, que es la encarnación de Cristo Jesús, produjo, valga la redundancia, un hombre único, sin pecado. Pero además era necesario que Cristo fuera sin pecado. Eso lo vamos a ver después. Entonces, porque miren, la divinidad de Jesús garantizó un representante humano sin pecado. Y solo Dios pudo producir el hombre perfecto que se ofreciera como paga del pecado. Un representante. Cristo fue nuestro representante. Yo quiero que tú lo sepas. Te voy a decir más. Adán también fue nuestro representante. En el huerto, Adán representó la raza humana. Y como fue nuestro representante, lo que ocurrió con Adán fue transferido a la raza humana. Amén. Amén. Ahora, Cristo en la cruz también fue nuestro representante, de una manera diferente. Pero vamos a seguir. Entonces, ese representante tenía que ser sin pecado. Y esto lo hemos explicado aquí. La humanidad, el plan de salvación, necesitaba que un representante muriera, pagara el precio del pecado de la humanidad. Pero lo que pasa es que ¿dónde tú encuentras ese representante? Porque tenía que ser puro y sin mancha, si no hubiera muerto por sus propios pecados. Para poder usar la muerte de Cristo o la muerte del representante en la cruz, no podía ser para él, no podía ser su castigo, su propio castigo. Tenía que ser un castigo impuesto sobre él, pero que él no merecía. Para entonces poder acreditar
como Él no murió por sí y de todas formas murió y pagó, poder acreditar ese pago a todos los que Dios se había propuesto salvar. Amén. Amén. Entonces, Cristo Jesús muere en una cruz sin pecado. Amén, amén. Amén. Y esto es importante. La gente quiere destruir eso. Dice, no, es imposible que Cristo no haya tenido pecado. No, dice la Escritura y los cristianos afirmamos que Cristo fue sin pecado. Amén. Nos convenía, dice Hebreo, que fuera sin pecado para que pudiera su muerte ser acreditada a nosotros mismos. Si no, hubiera sido su propia desgracia, su propia muerte. Hubiera muerto por sus propios pecados, ¿verdad? Entonces, por eso Dios en su momento produjo este hombre único. Dios mismo tomó carne humana y vivió 3 años aproximadamente, según se dice, en este mundo, sometido a todas las tentaciones, a todas las pruebas. Y esas tentaciones, esas pruebas lo fueron preparando porque fueron demostrando y fueron dejando claro que era Dios mismo, que era un hombre santo, y en su momento murió. ¿Tú sabes por qué Dios? Obviamente no me quiero meter aquí en complejidades teológicas, pero la resurrección de Cristo es porque Cristo no podía morir. Amén, amén. Cristo no debía haber muerto, pero el pastor murió. No dice la Biblia que Dios lo hizo morir. Amén, amén. Dios agarró el cordero anticipado en la historia bíblica y lo sacrificó en el centro de toda la creación, de toda la humanidad. Sacrificó el cordero sin mancha, el único hombre que no debía haber muerto jamás. Sin embargo, murió, y al morir pagó por todos nuestros pecados. Nuestros pecados han sido cubiertos, hermanos, con sangre inocente. Amén. Por eso, por la fe, Dios imputa hacia ti, pone sobre ti, acredita a ti la sangre inocente. Hay gente que dice, ay, no, pero es que yo me siento que hoy, que a lo mejor que ya perdí mi salvación. Tienes un problema ahí serio con la fe. Amén. Porque si la sangre inocente de Cristo Jesús ha sido apropiada, ha sido puesto en ti por la fe, habría que echar para atrás todo eso entonces. Y eso ya no se puede echar para atrás. Ya Cristo murió. Amén, amén. En el momento que tú crees, el acto de Cristo Jesús es transferido a ti, como si tú hubieras muerto allí. Amén. Solo que tú tenías un representante. Bueno, pastor, excelente, sin pecado. Amén. El mejor de los representantes. Amén, querido hermano. Cristo murió por ti, Amén. pero tenía que ser sin pecado. Amén. Miren, vamos a hablar un poquito sobre la pecaminosidad del hombre. Este asunto de lo que los teólogos llaman la representatividad o Cristo, Adán como cabeza federal y Jesús también como cabeza federal. Ya te digo, esto se maneja en los seminarios, te lo voy a tratar de explicar. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, oigan esto, si tú quieres saber, oye, ¿y de dónde salió el pecado? Pues la Biblia te lo está diciendo. La Biblia dice que el pecado entró, o sea, si entró es porque no estaba. Entró en el mundo por un hombre. No fue que apareció ahí, no fue que ya estaba, no, entró al mundo por un hombre. Amén. Y por el pecado, la muerte. Claro, porque la paga, cuando se introduce el pecado, se introduce la condenación atrás, o la paga. El pecado no vino solo, ¿verdad? El pecado trajo una sentencia. La paga del pecado es la muerte. Entonces las dos cosas juntas entraron. Entró el pecado y entró la muerte. Le dijo Dios a Adán, el día que comas de ese fruto, ciertamente, ¿qué cosa? Morirás. Comerlo ya era el pecado, era la desobediencia, y la muerte el resultado. Entonces, pecado y su resultado y su consecuencia, la muerte, entraron juntos al mundo. Antes de eso, no había muerte, ni había pecado. Amén. Amén. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Oigan esto, hermanos, estas son cuestiones teológicas importantísimas que los cristianos deberían saber. El cristiano que no sabe esto, por eso a veces está perdido y no entiende aquello, ni entiende lo otro, ni entiende lo demás allá. La Biblia dice que el pecado entra por un hombre, Adán, a toda la humanidad, pero es que no existía humanidad en ese momento.
Ahora vamos. Adán estaba bajo una prueba. Adán estaba representando toda la humanidad. Y la pregunta es, pero el pastor, y teníamos un buen representante, el mejor. Fresquito, acabado de salir de la fábrica de Dios. Tú y yo tenemos inclinación al mal. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Es que nosotros, por naturaleza, tenemos una tendencia al mal. Esto es políticamente incorrecto, porque el hombre es bueno, ¿verdad? Y la Biblia da la vuelta y dice, no, el hombre es malo. ¿Cómo va a decir que el hombre es malo? No, dice Dios que el hombre, en su corazón, tiene inclinación natural, que es lo peor. Porque si tú me dijeras, no, es que me enfermé y tengo... no, es que me cayó una cosa, después que yo llevaba como 20 años, me cayó una cosa y me enfermé y ahora tengo tendencia al mal. No, dice la Escritura que por naturaleza, nuestra naturaleza quedó afectada, quedó fallida y nosotros naturalmente tenemos tendencia al mal y tenemos tendencia a rebelarnos y a resistir el señorío de Dios. Por naturaleza, la criatura resiste a su creador. Por naturaleza, de fábrica. Pero Adán no era así. Nuestro representante en el huerto no era así. Adán era el hombre perfecto. Adán no tenía inclinación al mal. Adán no sabía lo que era el mal, ¿verdad? Adán no tenía una cosa así interna que le decía, haz esto, qué rico, qué bueno, qué sabroso. Él no sabía de nada de eso. Adán no tenía afectos ninguno, cero hacia el mal. Adán, por eso Cristo es el segundo Adán, en un sentido. Adán, fuera de Cristo, en un nivel inferior, es el otro hombre, único y sin pecado que ha existido. Adán y Eva, obviamente. Eva fue hecha de la misma naturaleza de Adán, del costado de Adán. Sin embargo, lo mejor de lo mejor cayó. Pastor, pero usted está seguro que Adán era el mejor de los hombres. Era el mejor. En lo que hombre se refiere, Adán era el non plus ultra, top of the line. Dios no iba a ser otro Dios, ¿ok? Otro Dios no iba a ser porque no hay un solo Dios. Entonces Dios hizo lo más perfecto, no Dios, que existiera. Y ese fue Adán. Ahora no era Dios. Y Adán, escúchame bien, Adán no tenía inclinación al mal, pero sí podía pecar. No estaba incapacitado a no pecar. Él no tenía una incapacidad interna que le impidiera pecar, como si algo lo aguantara para que no lo dejara pecar. No, él podía las dos cosas. Él estaba en un completo y total libertad y capacidad de escoger. Adán podía haber escogido el bien y Adán tenía la capacidad de escoger el mal. La gente dice, no, que el libre albedrío. Queridos hermanos, escucha esto. Este es el único verdadero hombre que ha existido con libre albedrío. ¿Por qué? Porque él no tenía ninguna inclinación interna que lo hiciera escoger el mal. Más bien sus inclinaciones eran hacia Dios, eran hacia el bien. Amén. Pero sí tenía la capacidad de escoger el mal. Y todo parece indicar, y aquí esto es un poco especulativo, pero todo parece indicar que Adán estaba bajo una prueba, bajo un periodo de prueba, que de haberlo pasado hubiera sido probablemente glorificado por Dios y nunca hubiera ocurrido lo que ocurrió. Obviamente la gente especula eso porque Adán estaba desde la hora y punto en que Dios le dio reino y le dijo, de este árbol comerás, de todo lo demás sí. Y, oye, ¿por qué casi siempre uno se concentra en aquello que Dios le dice que no, teniendo tantas cosas? No, nunca has pensado en eso. Esa historia del huerto me hace pensar en eso. Dios le dice, oye, de todos los árboles podrás comer, pero no comas de ese nada más. Pero Dios te dice a ti lo mismo. Dios te dice, hay un montón de cosas buenas en esta vida que tú puedes hacer, no hagas esta. Pero ¿por qué el hombre quiere esa? Pero Adán no era así. Adán no era así. Adán fue engañado. ¿Amén?
Satanás engaña a Eva, persuade a Eva, y la gente, y para los que andan diciendo que ay, fue Eva y no fue Adán, Adán no le dijo, oye, ¿por qué tú comiste ese fruto si Dios dijo que no? Adán no se lo dijo. Déjame decirte que el problema del Edén es uno de los primeros momentos, una de las primeras instancias donde el hombre negligentemente deja su función de líder, ¿verdad? Y acepta por vía de su mujer lo que a Dios le desagrada. Y esa historia se repite y se repite y se repite. Al final, él está el culpable. Y a lo mejor el problema del Edén se pudo haber resuelto con Adán diciendo, oye, no. Dios dijo que ese árbol no, y yo no voy a comer de ese árbol. Porque, oye, miren, yo sé que esto no le va a gustar a los hombres. Escúchame, esto no le va a gustar a los hombres. Pero el texto dice que el pecado entró al mundo. ¿Por qué? Por un hombre. El pecado no entró por Eva. Al mundo no entró por Eva. Entró por Adán. Dios, aún en eso, respetó las autoridades. Tú eres la cabeza y tú eres responsable. Amén. Y la Escritura dice bien clarito, que el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán. Amén. Entonces, Adán fue engañado, pero Adán tenía la capacidad plena y absoluta de haber dicho no. Y no lo hizo. Es un misterio. Ese es el misterio del origen del mal. Es un misterio. Porque si él no tenía como nosotros ya una inclinación natural y él estaba en una perfecta y sólida posición de libre albedrío humano, con una tremenda experiencia con Dios, con una creación que le acababan de poner, si estaba él en plenitud de facultades de un hombre creado y enlazado a su creador, ¿por qué decidió desobedecer? Y no pasó la prueba. Pero hay un misterio más detrás de eso. En él estábamos siendo probados todos. Él era nuestro representante ahí. De lo que él hiciera iba a depender el estado de la humanidad que iba a venir después, que iba a salir de él. Entonces, si alguien pudiera decir, ay, pero eso no fue justo, ¿por qué fue Adán y no yo? Menos mal que fue Adán, porque si eres tú, te hubieras comido el árbol, la serpiente, te hubieras comido todo, ¿verdad? Entonces, nos representó bien Dios, excelente, nos representó con lo mejor que nos podía representar. ¿Y qué pasó? Que lo mejor falló. Adán cayó, amén. Adán pecó e introdujo el pecado, la desobediencia a Dios, la rebelión contra Dios en el mismo mundo maravilloso que Dios había creado. Y lo demás, desde ahí para acá, es historia. Amén, queridos hermanos. Entonces, tú y yo, entonces por eso la Escritura dice, por cuanto todos pecaron. Déjame decirte que Adán nos representa, falla a nombre de todos nosotros y es condenado a nombre, y somos condenados o nos atrae la condenación a nombre de todos nosotros también. Entonces, por eso, a partir de ahí, el hombre, y esto es importantísimo para la salvación, el hombre no nace inocente. Querido, escucha, el hombre ya no nace inocente o sin pecado y después se le pone, no, el hombre ya nace en pecado y condenado, porque acuérdate que las dos cosas entran, ¿verdad? Entonces, en Adán entró la muerte, entró el pecado, entró la muerte y entró la paga. ¿Para quién? Para todo lo que él representó. ¿Y a quién él representó? A la raza humana completa. Entonces, nosotros ya nacemos en pecado y condenados. Cuando Dios salva, Dios está sacando de la bolsa de los condenados y salvando. No al revés. Por eso se llama salvación. Ay, no,
pastor, es que hay gente que la gente es inocente hasta que no se le predica el evangelio. Bueno, pues entonces no le prediquemos, mejor así. ¿Verdad? Si la gente es inocente hasta que se le predique, hasta que se introduzca la ley y todas esas cosas, pues bueno, no le prediquemos. Y entonces no debieran morir tampoco. Porque la evidencia de que todos estamos contaminados por el pecado y con la justa condenación es que se puede verificar la muerte a uno por uno. La muerte le toca a uno por cabeza. Todos lo vamos a lograr. Todos vamos a alcanzar ahí. No va a llegar y me decir, ay, ya se acabó la muerte. No, va a haber para todo el mundo. Amén. Entonces, si la inocencia salvara, pues mejor ni prediquemos y entonces la gente no debiera morir. El mundo, el ser humano, está arruinado por el pecado. Todos pecaron, dice el texto, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice Romanos 3, desarrolla todo eso, te lo doy de tarea, magistralmente. El Salmo 51:5, David lo comprendía, decía, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Escuchaste? Ahora, con un mundo así, y Dios justo, y Dios santo, queriéndolo salvar, la idea se repite, ¿verdad? Y si pudiera haber un solo hombre que puesto a prueba otra vez pudiera ser sin pecado y sin mancha, y ese hombre pudiera constituirse en esa paga del pecado, si el hombre sin mancha muriere sin tener que morir, su muerte se le puede acreditar entonces a los pecadores, se puede unir a los pecadores a ese hombre sin mancha. Dios en Cristo Jesús nos vuelve a representar. Amén. 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 Mire la representación y sin mancha. Éxodo 12, y Dios empieza a hablar de esto. Éxodo 12, del 3 al 6 dice, hablar a toda la congregación de Israel diciéndole, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. En el versículo 5 dice, el animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Sin defecto. Esa es la institución de la Pascua, es ese. Del cordero pascual. Sin defecto. Levítico 22:21 dice, asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz, eso es pacificar a Dios, a Jehová, para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de oveja, para que sea aceptado, será sin defecto. Amén. La idea de que para morir por los injustos hacía falta un justo. Era lo único que Dios, era lo único que la santidad de Dios podía admitir. Hermano, tú te das cuenta que tú te gozas con que Dios es perfecto. Dios es perfecto, Dios es santo. Tú te imaginas, te has puesto a pensar que muchas de las cosas que nosotros hacemos en la vida las hacemos basándonos en las imperfecciones que nos rodean. Y a veces escapamos por esas imperfecciones. Pero ahora imagínate un ser perfecto, santo y todopoderoso, con un carácter perfecto al que no se le puede meter una trova. Decir, déjame pasar porque tú sabes. Con un poder tremendo que tú no puedes llegar y decirle, o haces esto o yo te... Por eso la Biblia dice con mucha razón, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque no hay escapatoria. Se le pudiera añadir, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo en pecado. No hay donde meterse. No hay donde meterse. Pero Dios también es amor y es misericordia. Amén. Amén. Y qué bueno, qué bueno que Dios no es solo recto, santo, justo, todopoderoso, sino también tiene atributos de otra índole, pudiéramos decir, como el amor y la misericordia. Y entonces Dios ideó un plan de salvación
que pusiera todas, que satisfaciera todos los rasgos de su persona, sin pasar por alto o sin ser injusto, ¿verdad? Que salvara siendo amoroso, pero también cumpliendo con la justicia y con la verdad. ¿Y de qué manera? Bueno, pues lo que estaba fuera lo que estaba fuera de discusión era que la paga del pecado era muerte. Alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir. Y tenía que ser santo. Ya eso lo expliqué. Dios mismo se proveyó, como le dijo a Abraham a su hijo Isaac, Dios se proveerá un cordero para el sacrificio. Y Dios mismo, venido el tiempo, dice la Escritura, se convirtió él en el cordero sin mancha y vivió una vida sin defecto, lo que no pudo hacer Adán, ¿verdad? Y por último se ofreció a sí mismo en pago. Y en Cristo Jesús Dios satisface todo eso. En Cristo Jesús Dios es amoroso, Dios es misericordioso, pero también es justo. Y cada atributo suyo es satisfecho, de modo tal que a Dios le ha placido el plan de salvación en Cristo Jesús. Amén, queridos. Amén. Bueno, entonces ese Cristo es ese Cordero. Miren, 1 Pedro 1 del 18 al 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Oigan la cadena, oigan el ADN maligno. Recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén, querido hermano. Amén. Mira, Juan 1, déjame apresurarme. Juan 1, del 3 al 5 dice: y sabéis que Él apareció, me gusta esa frase, y Él apareció en la humanidad, en el año que fue, el 0, el 1, el que diga. Dice, y Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Escuchaste? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Amén, queridos hermanos. Cristo Jesús es el hombre único, es el hombre sin pecado. Entonces, lo que ocurrió en la cruz fue algo tremendo. Por eso dice la sangre preciosa del Cordero, porque en esa cruz murió el justo, que no tenía que morir, por los injustos. Nosotros, y si nosotros creemos en eso, por eso nosotros, hermano, por eso tú no sabes lo que tú tienes en la mano, cristiano. Tú no sabes lo que tú tienes en la mano. Tú tienes en la mano el tremendo argumento, y ese argumento debiera meterse en tu cabeza, de que por cualquiera puede decir, no, que tú eres pecador, el diablo te lo puede decir. Tú te puedes decir, bueno, sí, pero yo creo que por mí murió y derramó su sangre el que no tenía pecado. Y Dios me ha unido a él, yo estoy unido a él por la fe. Así que contra mí no hay nada, porque ya eso no se puede echar para atrás. Ya Cristo murió hace un montón de años, y ya Dios aceptó allá arriba su sacrificio y lo levantó de los muertos precisamente, y lo tiene allá arriba glorificado por el gozo puesto delante de él, esperando la vida eterna nuestra, que nosotros todos nos unamos a él. Amén. Entonces Amén. no hay nada, absolutamente nada contra ti, pero eso solo se hace por la fe. El vínculo, el nexo, el clic, como dos cosas que a veces, ¿te has visto como los trenes se van acercando, el vagón con la locomotora, y de momento cuando entra hace clic y ya quedan conectados? Bueno, ese clic es la fe. Si tú tienes la fe, el vagón de la gracia de Dios viene a hacer y se conecta contigo para siempre. Amén. Y tú puedes confiadamente decirlo, porque además de fe es hablar confiado. No, yo no me meto en eso, qué sé yo si Cristo murió por mí o no, no sé. Entonces, por eso el diablo viene y te coge para atrás y para adelante. No, yo lo sé porque afirmarlo es fe. Yo estoy seguro y confiado en que mi Señor, yo creo en que mi Señor murió y derramó su sangre preciosa por mí, y yo estoy unido a Él. Con Él yo morí, con Él yo me levanté, con Él yo estoy sentado con el Padre, con Él en los lugares celestiales, como dice la Escritura.
Aplicación, apropiate de esa vida por la fe. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Oye eso. ¿Tú te das cuenta que Pablo se ha apropiado de algo que no es de él, pero lo ha agarrado para sí? Tu mente te puede decir, no, pero eso no es para ti. No, eso es para mí. Claro que sí. Yo entro confiadamente a ese lugar santísimo. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces, eso es la fe. La fe son como pensamientos que se reordenan y se acomodan a creer en esto. Y se apropian de estas verdades. Y pueden empezar pequeños, pero se van trabajando y van creciendo. Por eso hay que tener cuidado como uno piensa. Mira, piensa con la nueva mentalidad. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Escuchaste eso? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso quiere decir que lo mató en la cruz. ¿Quién lo hizo? Dios. Amén. Para que nosotros fuésemos hechos justicia, o sea, fuéramos conectados, arreglados con Dios, recuperáramos lo que Adán perdió en Él. Eso debe llenar tu mente. Piensa así. En el peor de los momentos piensa así. Piensa así, porque Dios, omnipotente y omnisapientemente, murió en una cruz por ti. No había un solo espacio de tu vida secreta u oculta cuando Él murió en la cruz. Él sabía por todo lo que estaba muriendo. Pero eso solamente lo puedes apropiar por fe. Y te quiero decir algo, solamente el creyente tiene esa capacidad de creer en eso y estar firme en eso. El mundo no. El mundo, pues estos son locuras, sandeces de marca mayor. Amén, querido hermano. Entonces llena tu mente, piensa así. Piensa en gracia. Por eso a veces es bueno pensar en la cruz y saber que ahí estabas tú. Eso es lo que dice Dios. Para cuando venga el enemigo, no, que mira, acuérdate aquel pecadito. Y dice, ay, sí, es feo, ¿verdad? Pero qué fea fue la muerte de mi Señor por mí en la cruz. Amén, amén. Y no tenía que morir, no tenía que hacerlo. Entonces, si no tenía que hacerlo y lo hizo por ti, y lo hizo, pues agárralo porque es para alguien. O sea, lo que Cristo, yo siempre lo he dicho, es como si Cristo hubiera puesto un superávit de gracia para que, y lo ofrece para aquellos a los cuales fue determinado antemano. Entonces, recíbela porque no hay donde ponerla. No es para Él. Hay gente que, ay no, pero espérate, lo que Cristo logró en la cruz no era para Él. Entonces, ¿quién lo va a agarrar? Cristo llegó y puso lo voy a poner así, que no es tan así, pero no es así universal ni potencial, pero para que me entiendan, eso estaba bien dirigido. Dios vino a morir por lo suyo, la Biblia lo dice. Lo puso allí, lo entregó su vida, puso muerte, puso sangre, no es para Él no la necesita. ¿Para quién es entonces? Para ti, hermano. Amén, amén, amén. Para ti. Entonces apropiate de eso por la fe. Y llena tus pensamientos de esas ideas. Y deja de vivir del pasado, de la mentira, del engaño satánico, del pecado aquel, del miedo que va a venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Te podrás separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero eso es, mira, como dice el rey, eso hay que ponérselo ahí en el coco. Amén. Esa mentalidad hay que crearla y empezar a pensar con esas ideas. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.